días, hermanos, es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición que nos pueda acompañar, es una bendición poder llegar también hacia el lugar donde usted se encuentre y poder meditar juntos en la palabra del Señor. Le invito a que podamos inclinar nuestro rostro. Vamos a orar en esta mañana. Padre eterno, gracias por tu amor, por tu fidelidad, tu bondad, porque tú eres bueno, Señor, y tú eres maravilloso. Te rogamos en esta mañana, Señor, que nos dirijas, que nos ayudes, Señor, a entender, a comprender tu palabra. Y sobre todas las cosas, Señor, a ponerla en práctica. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso, porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Señor, háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente es una bendición poderles saludar, mis amados hermanos. Qué bueno que nos pueda acompañar en esta mañana. Seguimos con el tema de las bienaventuranzas en nuestra parte número 8 y quiero que siempre me acompañe al Evangelio de Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo 10 y 11. Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 10 y 11. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En primer lugar, hermanos, debe de observarse la expresión los que padecen persecución. A esto se le llama, hermanos, un participio perfecto. ¿Y qué es eso, verdad? Lo que sugiere es que el galardón de esos que sufren no acompaña a las persecuciones, sino que son posteriores a ellas. Es decir, esto es importante, después de haber padecido las persecuciones por causa de la justicia. Después del sufrimiento de primero, hermanos, esta gente que estaba siendo perseguida por su fe, y en este caso la persecución es por causa de la justicia, su galardón entonces es después del sufrimiento. Tienen que soportar la persecución, y la causa, hermanos, es la justicia. Esta bienaventuranza es interesante porque se diferencia de las anteriores en el hecho de las que preceden. Tienen que ver con la actitud, por ejemplo, del cristiano para con Dios, y también de la actitud del cristiano para con los otros seres humanos, con los otros hombres. Esta tiene que ver con la actitud de los hombres hacia los creyentes y una actitud de hostilidad. Los creyentes, hermanos, en este contexto se tenían que enfrentar entonces a un ambiente hostil, a un ambiente donde ellos eran rechazados y donde eran marginados. Y por eso el evangelista les llama bienaventurados los que padecen persecución, pero por causa de la justicia. Evidentemente la justicia
mencionada aquí no es la justicia imputada, es decir, aquella mediante la cual Dios ha declarado justo al hombre cuando pone su fe en el Señor Jesucristo. No se está refiriendo a esa justicia. Yo lo he explicado. En Jesucristo, aquellos que hemos creído en Jesucristo, nosotros hemos sido declarados justos. Es una justicia imputada. A esa justicia no se está refiriendo el texto. Aquí se trata, hermanos, de una justicia entonces impartida, o sea, la justicia presente por la que los creyentes son perseguidos. Estamos en un contexto de persecución. Estamos en un contexto, hermanos, donde la gente, donde los cristianos iban a ser perseguidos, iban a ser marginados. Pablo escribe, por ejemplo, a Timoteo lo siguiente, en 2 de Timoteo 3:12, y dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos aquellos que realmente se quieren comprometer con el Señor, le está diciendo Pablo a Timoteo, aquella gente que se quiere comprometer, aquella gente que realmente quiere vivir para Jesús, va a vivir persecución. El contexto, hermanos, es el contexto que ellos estaban viviendo, es un contexto muy diferente al que nosotros vivimos hoy actualmente. Lamentablemente hoy se ha caído en un evangelio de comodidad, ¿no? Un evangelio cómodo. Pero en este tiempo, hermanos, era un evangelio, era un contexto, de persecución, donde los marginaban, donde los perseguían constantemente. Hoy, mis amados hermanos, hay ciertos países, por ejemplo en Oriente, en Asia, en estos continentes, hermanos, donde la gente es perseguida por su fe. Se me viene a la mente, por ejemplo, Corea del Norte, ¿no? Y algunos lugares donde los cristianos se tienen que esconder, están sufriendo una persecución. Por ser cristianos, su vida está en peligro. Por ser seguidores de Cristo, la vida de su esposa, de sus hijos, están en peligro. Cuando alguien se identifica en Cristo o con Cristo públicamente y lo reconoce como su Señor y Salvador, de inmediato se expone a ser perseguido y discriminado. Muchos de los primeros evangelistas, hermanos, que vinieron a nuestro país a predicar el evangelio, a evangelizar, a discipular, muchas de estas personas sufrieron persecución, fueron discriminados. En muchos casos, muchos de ellos derramaron su sangre. En este contexto, el emperador romano fue deificado. Era visto, hermanos, concebido como un dios. El emperador romano, escuche bien esto. Por eso estos conceptos son tremendos, porque el que realmente era el Señor, ¿no?, era el emperador romano. Ahora los cristianos toman este concepto, alguien diría ahí, hackean el concepto de Señor, que se refieren al emperador romano, y ahora esta expresión Señor ya no la utilizan para el emperador romano, sino que ahora es para Jesús. Pero por un momento yo quiero que se ponga a pensar en el gran lío
en el gran problema que se estaban metiendo estos cristianos, estas personas. Diciendo, no, el Señor no es el emperador. El Señor es Jesús. Esta gente, hermanos, había deificado entonces al emperador romano. Y era obligatorio que todos los ciudadanos, escuche esto, lo adorasen. Ahora, la cultura romana era bien interesante. A ellos lo que les interesaba al gobierno, diríamos, este imperio, lo que les interesaba era que las personas pues adoraran al emperador, aunque tuvieran otros dioses. No sé si me doy a entender. Usted podía ser cristiano, pues no hay problema, sea cristiano, pero adore al emperador. Y aquí estaba en juego, hermanos, la vida de los suyos, la vida de su familia. Y tan fácil diría alguien, pero ¿qué tiene solo adorar un momento al emperador? Y pues después sigues con tu vida de cristiano, sigues a Jesús. Pero este cristianismo que yo observo, hermanos, realmente era un cristianismo radical, el cual no se doblegaba y el cual no adoraba a nadie más, sino totalmente a Jesús. Los cristianos se negaron a ello, puesto que reconocían que Jesús era el único Señor digno de ser adorado. Por ese motivo, los cristianos eran perseguidos y eran condenados a muerte. Eso era, entre otras cosas, sufrir persecución por causa de la justicia. Estas personas estaban sufriendo persecución por causa de la justicia. Muchos de ellos, hermanos, eran perseguidos y condenados a muerte. Estaban sufriendo persecución. A muchos de ellos los utilizaban, hermanos, para divertir a la gente en el Coliseo romano. Eran perseguidos, condenados a muerte. Ellos tenían que sufrir entonces las consecuencias, la persecución por causa de la justicia. Y por eso es que el texto, hermanos, inicia en el versículo 10: bienaventurados, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia. Esta es la octava bienaventuranza y deja claro una vez que estos no son requisitos. Y esto también necesito que por favor me preste atención. Algunos ven el Sermón del Monte como requisitos para entrar al reino de Dios. Pero estos no son requisitos de entrada al reino de Dios. O de lo contrario, Jesús estaría validando entonces la tortura o el martirio como formas de ganar la entrada al reino. Por lo tanto, hermanos, lo que yo observo es que estos no son entonces requisitos para entrar al reino de Dios. Porque si fuera de esta manera, entonces Jesús estuviera probando que la gente padeciera la tortura y el martirio, porque esta sería una forma de entrar al reino. Por otra parte, queda claro, hermanos, que las bienaventuranzas no son también demandas éticas de una determinada conducta. O de lo contrario, Jesús estaría incitando a sus discípulos a procurar a ser perseguidos para obtener así la salvación. Jesús, hermanos, no está incitando a sus discípulos, no está incitando a sus seguidores a que padezcan la persecución.
Lo que Jesús hace en la octava bienaventuranza, y esto sí es importante, es consolar a quienes han padecido una persecución inmerecida. Jesús los está consolando. La persecución, hermanos, causada por el propio pecado. Y escuche esto, mi amado hermano, que es bien importante. Porque aquí son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Hay una persecución también causada por el propio pecado o necedad, y esta puede ser merecida. Por lo tanto, mis amados hermanos, no debemos de confundir esto. El texto es muy claro cuando habla de que sí, bienaventurados, dichosos los que padecen persecución, pero por causa de la justicia. No está diciendo por causa del pecado, porque cuando se habla, hermanos, de pecado o se habla de necedad, muchas veces esa persecución puede ser merecida. Y quiero que por favor me acompañe a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El apóstol Pedro dice: si ustedes haciendo lo bueno entonces sufren y soportan, esto sí ciertamente es delante de Dios, es aprobado. Pero la pregunta es: ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Porque una cosa, hermanos, es ser perseguidos a causa de la justicia, y otra es también a causa de nuestro pecado. Siempre en el libro de Primera de Pedro, quiero que me acompañe al capítulo 3, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, otra vez, por causa de la justicia, bienaventurados sois, dichosos. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Otra vez, bienaventurados, dice, por causa de la justicia. Capítulo 4, siempre el libro de Primera de Pedro, capítulo 14 y 15. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, otra vez, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Una cosa, hermanos, es sufrir persecución por la causa de Cristo, y otra cosa es sufrir persecución porque ha robado, porque ha matado, asesinado a alguien, porque hizo un fraude. No sé si me doy a entender. Como cristianos, hermanos, nosotros debemos de entender esto y hacer realmente esa división entre ser perseguidos por la justicia, por la causa de Cristo, o también son perseguidos porque por su pecado, por el pecado, por la necedad, y que muchas veces esa persecución es merecida. Con sus palabras de consuelo, y vemos de que estas son palabras
de consuelo a Jesús. Aquellas personas que son perseguidas por ponerse del lado de la justicia. Las personas son perseguidas. Y con estas palabras de consuelo Jesús condena entonces categóricamente a los perseguidores. Aquellas personas que estaban persiguiendo al pueblo de Dios, que estaban discriminando al pueblo de Dios. Aunque no se identifica, hermanos, porque diríamos, bueno, ¿y quiénes son estas personas? Y no se identifica explícitamente. La bienaventuranza paralela en el Evangelio de Lucas pronuncia un ay en alusión a quienes, como los falsos profetas del Antiguo Testamento, reciben el elogio de las multitudes. Y eso es muy interesante. Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esto como que nos va dando pistas, ¿no? En el Antiguo Testamento, hermanos, se levantaban aquellos falsos profetas que profetizaban y que su discurso, hermanos, era un discurso positivo, ¿no? De cosas buenas. No, si vienen cosas buenas para el pueblo, y ellos profetizaban, hermanos, y dice la Escritura que estos eran falsos profetas, pero la gente les aplaudía, les gustaba ese mensaje positivo, pero era un mensaje falso. Mientras que a los verdaderos profetas de Dios, que muchas veces proclamaron un juicio para que el pueblo se arrepintiera, muchas veces también eran rechazados, eran marginados, padecían, ellos sí, padecían por causa de la justicia. Esto implica, de nuevo, escuche esto, mi amado hermano, a los dirigentes religiosos de aquel tiempo, que perseguía a quienes no se conformaban a sus criterios de justicia. Interesante eso, ¿no? Porque los religiosos del tiempo de Jesús tenían sus propios criterios de justicia. Hoy en día muchos líderes religiosos también tienen sus propios criterios de justicia. Por eso es importante que el pueblo de Dios conozca la palabra, su palabra. Hermanos, aquí están los criterios de justicia. No nuestros propios criterios, no lo que yo pienso. Porque si no, en algún momento, hermanos, nos podemos convertir en religiosos perseguidores por nuestros propios criterios de justicia, que muchas veces no son bíblicos, no tienen un fundamento bíblico. La persecución puede adquirir la forma de abusos físicos, verbales o de ambos tipos a la vez. Pero aquí, hermanos, describe específicamente la forma en que los líderes religiosos acosaban al pueblo y los excluían de su comunión a cualquiera que no se ajustara a sus normas. Siempre en el Evangelio de Lucas, en el capítulo también 6, versículo 22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y les echen vuestro nombre como malo por causa, y aquí viene otra vez la causa, que esto es bien importante, por causa del Hijo del Hombre. Por causa del Hijo del Hombre. Mucha gente estaba siendo discriminada, abusada, aborrecida
por la causa del Hijo del Hombre. Pero Jesús dice: bienaventurados, dichosos. Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 23. Mateo capítulo 23 y versículo 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Dios levantaría, hermanos, verdaderos profetas de Dios, sabios, escribas, pero a muchos de ellos los iban a matar, los iban a crucificar, los iban a azotar en vuestras sinagogas, dice, iban a ser perseguidos en la ciudad. Triste, irónicamente, los líderes religiosos perseguían en el nombre de su justicia propia, precisamente a las personas que se habían puesto al lado de la verdadera justicia. Los religiosos tenían su justicia, persiguiendo a los que realmente tenían la justicia. Por eso es que nosotros debemos de ser muy cuidadosos, mis amados hermanos, y tenemos que estudiar y reflexionar en la palabra del Señor. Tenemos que conocerla. Hoy la gente opina muchas veces, dice, hace, y no conocen la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a no caer en esta actitud, ¿no?, de persecución, en esta actitud de marginar, teniendo mi propio concepto de justicia, que muchas veces no es un concepto bíblico. Mateo capítulo 5, versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, porque el reino de los cielos les pertenece. Aunque la persecución, hermanos, es muy dura y es algo que nosotros no hemos experimentado realmente, la recompensa sobrepasa con mucho el riesgo, porque el reino de los cielos les pertenece. Jesús imparte aquí, hermanos, esperanza a las personas de su tiempo que se habían alzado para contender a favor de la justicia de Dios y contra la arrogancia espiritual de los líderes religiosos. Jesús, hermanos, está brindando entonces justicia. Está brindando esperanza a aquellos que han creído en esta justicia. El versículo 11 dice: bienaventurados sois, dichosos son ustedes, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aunque han sido perseguidos por su posicionamiento, Jesús dice que el reino de Dios les pertenece a ellos. Escuche esto: aquellos que están siendo perseguidos, aquellos que están siendo marginados, a ellos les pertenece el reino de los cielos, el reino de Dios, no a los dirigentes religiosos, no a los que supuestamente estaban más cerca de Dios,
sino a aquellos que estaban siendo marginados. A ellos les pertenece el reino de Dios. Solo tienen que responder a su invitación de unirse al reino. El camino, hermanos, es Jesús. El camino es Jesús. Y con esto concluyo en esta mañana. Debe ponerse atención en el hecho de que no se trata de sufrir por el hecho de sufrir. Ya he explicado que también se puede sufrir por causa del pecado, no por causa de Cristo. Eso es muy distinto, muy diferente. No se trata del hecho entonces de sufrir por el hecho de sufrir. Tampoco a la manera de los estoicos, ¿no? Que a través del sufrimiento entonces ellos podían estar más cerca de Dios. No, la palabra del Señor no está enseñando eso. Se trata de padecer persecución por causa de la justicia y de ser vituperados y perseguidos por la causa de Cristo. En este sentido, aquellos que son perseguidos por la causa de la justicia y por la causa de Cristo, dice el texto bíblico que son dichosos y que a ellos les pertenece el reino de Dios. Es decir, se trata de una identificación plena con Cristo y con su mensaje, con el Rey y con su reino. Ahora el Señor ya no era el emperador. Ahora el Señor, ahora el Rey, era Jesús. Y a Él lo seguían y con Él estaban comprometidos y solo a Él adoraban. Para la mayoría de los seres humanos, sufrir, hermanos, es una experiencia que debe de evitarse a toda costa. Para el seguidor de Cristo, sufrir por causa del Señor y de su reino es el mayor de los privilegios. Por eso, hermanos, bien lo dice John Stott, ¿no? Esta es contracultura. El Evangelio, este mensaje del Sermón del Monte, es totalmente contracultura. Para los cristianos de estos primeros siglos, el sufrir por Cristo, el sufrir por causa de la justicia, era un privilegio. Era un privilegio. Creo que debemos de reflexionar y pensar, mis amados hermanos. Aquí hay mucho que decir. Hoy se vive un evangelio tan cómodo. Hoy la gente por un partido de fútbol no asiste al templo. Hoy la gente porque tiene un cumpleaños o esto y el otro no asisten al templo. Hoy hay tantos recursos, hermanos, que tenemos en nuestras manos para poder estudiar, meditar, escuchar la palabra del Señor. Y para muchos es más importante el Facebook, el YouTube y muchas otras cosas. Sería bueno que estudiáramos un poco la historia de la iglesia y ver la actitud de los primeros cristianos en sus primeros siglos. Ver el sufrimiento que ellos tenían, el compromiso, ese compromiso radical que ellos tenían con Jesús. Y que para ellos sufrir por Cristo era un privilegio. Dios tenga misericordia de nosotros y que el Señor nos ayude. Inclinemos nuestro rostro, mis amados hermanos. Padre eterno, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Señor, en esta mañana te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por nuestras malas actitudes delante de ti. Porque estos hombres y estas mujeres que fueron perseguidos a causa de la justicia, a causa de tu nombre, son un gran ejemplo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos comprometidos contigo, con tu evangelio. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos acomodado. Porque, Señor, muchas veces hemos dejado el compromiso que teníamos contigo. Te rogamos y te pedimos, Señor, de tu auxilio, de tu ayuda, Señor. En esta mañana, Padre eterno, te quiero pedir por la vida de Jamie, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano de sanidad en esa rodilla, Señor. Glorifícate, Padre eterno. Glorifícate, Señor, en su cuerpo, en esa rodilla. Que reciba, Señor, su sanidad. Que su recuperación, Señor, pueda ser pronta, pueda ser completa. Glorifícate, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Por la vida de mi hermana Anita, Señor, por la vida de Geraldine, por la vida de mi hermana Jennifer, por la vida de mi hermana Tania, Señor, por toda su familia. Tú sabes el duelo que ellas están pasando. Señor, te pido que consueles sus vidas, Señor, que fortalezca sus vidas en estos momentos tan tristes, en estos momentos de dificultad. En ti, Señor, tenemos esperanza. En ti, Señor, hay esperanza. Gracias por tu amor y tu bondad. Bendice a aquellos hermanos que nos están viendo en este momento. Tú conoces, Señor, sus necesidades. En el nombre de Jesús, Señor, bendíceles, guárdales, protégeles. Señor, que esta semana sea una semana de bendición. Que podamos ver tu mano de poder, Señor. Glorifícate. Al que está enfermo, Señor, toca su cuerpo. Al que está pasando por necesidad económica, provéele, Señor. Aquellos que están pasando por problemas familiares, Señor, glorifícate en sus familias. Sea cual sea el problema, la dificultad, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres todopoderoso. Glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, es una bendición poderles saludar. Por favor, acompáñenos el miércoles a las 8 de la noche. Amén. Empezamos con nuestro estudio del libro de Éxodo. Así que yo le animo a que ya empiece a leer el libro de Éxodo, que empiece a conocer ese maravilloso libro. También le informo que el 21 de este mes, si Dios lo permite, ya vamos a reaperturar, ya vamos a tener nuestra primera reunión presencial. Así que están cordialmente invitados. El 21 de este mes, día domingo, están cordialmente invitados. Por favor, también síganos en Facebook, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. También en nuestro canal de YouTube, ahí nos puede encontrar como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, vea los videos, siga estudiando, siga meditando en la palabra del Señor. Comparta aquellos videos que le han edificado. Denle like, active también la campanita porque constantemente se están subiendo los videos para que usted pueda tener la notificación. También nos puede seguir en Instagram. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Mis amados hermanos, es un privilegio llegar a sus hogares por este medio, compartir la palabra del Señor. Les deseo que tengan una excelente semana. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.